Segunda de Reyes 5, del 1 al 19, lectura de nuestra liturgia. Le he puesto de título a mi sermón, Soberbia y elección. La soberbia es uno de los grandes males del ser humano. La soberbia y el orgullo destruye familias, relaciones, naciones, lo destruye todo. Y cuando tu orgullo y soberbia lo que busca es engrandecer tu pecado o el pecado, nos anuncia una hecatombe general. Pero en medio de esa soberbia, en medio de ese orgullo, de esa profunda carnalidad, los propósitos de Dios nunca son superados ni frustrados. En ese sentido, el decreto de Dios, que sigue siendo tan revelado y tan oculto, se hace patente en este relato. Un relato que nos habla de la elección de Dios y cómo esa elección de Dios somete, destruye y derriba la soberbia y el orgullo. Para que el nombre de Dios sea glorificado y para que la elección de Dios se haga patente en la vida de un hombre. Es interesante observar cómo el escritor de Reyes logra captar la teología judaica que viene de la revelación de Dios para mostrarnos, en medio de posiblemente desgracia, en medio posiblemente de guerras, el sostén de Dios sobre aquellos que Él va a salvar y que su mano nunca será detenida. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu santa voluntad y que permites por los méritos de Cristo a este pecador exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado y tu palabra llegue al corazón de los tuyos para edificar, para levantar, para madurar. Que llegue al corazón de aquellos que no te conocen y que tú has señalado para salvación, para que vengan a los pies del Maestro. Que esta palabra sea bendición, pero que también sea condenación a aquellos que no escuchan y rechazan la misma. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sabe, hermano? Naamán jugaba un papel importantísimo en la corte de Siria, principalmente por su inteligencia militar. Era un estratega, era un hombre valiente, era un hombre que enfrentaba las situaciones. Pero es interesante el detalle del escritor de los Reyes, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. No hay nada que ocurra alrededor de nuestras vidas que Dios no tenga el control. Las veces que Siria fue salvado de enemigos, salvado de catástrofes militares, todas esas veces la Biblia dice que fue Dios, el Dios de la Biblia, el que determinó que eso ocurriera. Utilizó en su providencia a Naamán, pero toda la gloria es para Dios. Ellos podían mencionar a sus dioses muertos y llevar ofrenda a sus dioses muertos, creyendo que esos dioses muertos le dieron la victoria, pero lamentablemente eso no es lo que dice la Escritura. Era Dios, el Dios vivo, el que controlaba todo lo que existe,
lo que permitía que Siria triunfara en esas batallas. Ahora, este hombre valeroso, dice valeroso en extremo, era una pieza importantísima militarmente. ¿Sabe? Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, tuvo varias piezas importantísimas en la Segunda Guerra Mundial, generales muy importantes. No solamente Eisenhower, no solamente el general Patton, no solamente el general MacArthur. Eran piezas importantes porque para ser general en ejércitos como el ejército de los Estados Unidos, aparte de ser hombres valientes, tienen que ser hombres muy inteligentes, donde su orgullo tiene que rendirse ante los beneficios de la campaña militar. Patton era un hombre bastante orgulloso y por su orgullo recibió varias sanciones, pero era un hombre muy valiente, muy valiente. Y Eisenhower, que no le caía bien Patton, lo sabía y lo utilizó para el avance después de Normandía hacia Alemania. Sabía lo orgulloso que era Patton, lo arriesgado, pero sobre todo lo valiente. Era de gran valor para las fuerzas aliadas, así como el general Montgomery para las fuerzas inglesas. Así era Naamán. Pero tenía un problema muy grave. Era leproso. Y la lepra, en esos días, aparte de que no tenía cura, era un estigma. Y era una enfermedad que tenía que tratarse por separación. Y como quiera, Naamán era tan valioso que se mantenía en la corte del rey. Y no dudo que los mejores médicos, lo que podemos llamar médicos en aquel tiempo, ¿verdad? Casi brujería, pero los mejores médicos atendían a Naamán para tratar de curar sus heridas. Es un problema más profundo que heridas, los que conocen que es la lepra, y también tratar sobre algo muy importante, el mal olor que expedía. Pero el rey de Siria sabía lo valioso que era. Qué importante, hermanos, cuando conocemos gente valiosa, gente capaz, que aún en medio de problemas, depresiones, persecuciones, orgullo herido, decide seguir siempre a Jesucristo y ser fiel a ese camino. ¿Sabe? Mire el versículo 2 y veamos los decretos de Dios. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces, Siria e Israel no eran muy amigos, que digamos. Y en una de esas incursiones raptan a una muchacha, algo muy costumbre en Oriente Medio, ¿yo? Raptar mujeres para que sirvieran como esclavas de toda índole. Y una de ellas era una mujer judía. Y yo quiero que usted vea el plan de Dios, el decreto de Dios. Esa desgracia para esa mujer, para esa joven, esa desgracia, escuche bien, hermano, Dios la iba a utilizar en una forma increíble, porque los planes de Dios no pueden ser frustrados. Y a pesar de posiblemente el dolor, la angustia de esa mujer y el desasosiego de ser arrancada de su tierra y de su parentela, es establecida en el hogar de Naamán. Y allí en medio de eso, esa mujer daba testimonio del Dios verdadero. ¿Y cómo lo sabemos? El versículo 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y usted pensará, ¿por qué el pastor dice que era fiel? Bueno, hermano, escuche bien, mire lo que es el rencor. Todo el mundo aquí sabe lo que es el rencor. Algunos dirán que no han tenido rencor nunca, los admiro. Me gustaría tener una entrevista con ustedes. Esa mujer no guardaba rencor. Podía guardarse esa información.
y decir que se muera, que se lo lleve el diablo, que la lepra se lo coma. Ella servía al Dios verdadero que controla todas las cosas. Y era el Dios verdadero el que puso en el corazón de esa mujer no solamente salvación, sino también misericordia. Información de misericordia. Que a pesar de ser una sirvienta en hogar ajeno, allí en medio de eso, ella reconocía que había un solo Dios que podía sanar a Naamán. Y tenía una información importante. ¿Usted no ha oído ese refrán que dice que la información es poder? Oh, sí que la información es poder, hermano. Yo tuve negocio por 15 años y yo le aseguro que la información es poder, ¿oye? Se lo puedo asegurar. Por eso es que usted ve que las empresas guardan y protegen su información. Y por eso también hay espionaje cibernético entre las empresas. Porque es poder, es dinero. Y esa mujer, aún siendo esclava, sierva, en el hogar de Naamán, amaba tanto a Dios. Y Dios pone en su corazón misericordia para que le dé una información única a su Señor, a su esposa. El versículo 4 y 5 nos habla de la desesperación de Naamán. Y usted dirá, ¿por qué? Oye, hermano, porque una esclava me diga a mí que en un lugar, yo no sé por dónde, hay un profeta que me va a sanar de la lepra. ¿Usted me oyó? No lo va a sanar del caspa, ¿oyó? De lepra, y usted automáticamente lo cree. Habla de desesperación. Dice, versículos 4 y 5. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Mire qué interesante. El rey también creyó, porque amaba profundamente a Naamán. Y no entendían ellos que el plan de Dios se entretejía frente a sus ojos. El decreto de Dios para salvar a Naamán, para salvar al elegido de Dios, no lo entendían. Solamente pensaban en la sanidad de Naamán. Y el rey también lo creyó. Y uno puede pensar en los tiempos de tanta superstición. Posiblemente pensaron, recuerden, eran paganos, que ese profeta que anuncia, que era Eliseo, tenía algún brebaje, alguna magia. No conocían al Dios verdadero. Al Dios que controlaba Siria, al Dios que controlaba las victorias de Siria, no lo conocían. Oiga, dice la Escritura, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Vengo a pagar la sanidad. Y con esto, olvídate. Si no quieren, con esto van a querer. Porque recuerde que dije al principio, Israel y Siria no eran amigos. Y entonces el pagano, como las iglesias de la prosperidad, todos esos mentirosos que nos rodean, que engañan a sus feligreses, que explotan a sus feligreses para que su pastor tenga un buen Maserati, escuche bien, pues ellos creían que era igual acá, que podían comprar al Dios de Israel, el dueño del oro y la plata. Oiga, dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces es interesante porque si el autor de Reyes está resumiendo la carta va muy directa. Como diciendo, bueno, sabemos que tú tienes la sanidad, ya te envié todos estos tesoros, acaba y sáname el muchacho. Eso no es así. Porque el problema del rey de Siria y la soberbia de Naamán es que ellos iban a poner las pautas. Y hasta que usted no entienda que aquí el que pone las pautas es Dios, usted va a tener problemas en su vida, con su soberbia y con su orgullo. ¿Oyó? Yo voy a tener problemas en mi vida si no entiendo todavía que las pautas las establece Dios. Entonces, mire, el versículo 7, hasta una nota jocosa. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos,
como diciendo, ¿qué le pasa a este loco? Porque rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y del versículo 7 puedo sacar un sermón. Número 1, el rey de Israel tenía claro que los hombres en esta tierra no controlan los tiempos, ni la salud, ni la muerte, ni la sanidad. Dios es el que mata y Dios es el que da vida, dice el rey de Israel. Dios es que Él controla nuestras vidas y todo aquel que cree o piensa que pueda alargar su vida, le tengo una noticia. Usted tiene su fecha y nadie se la va a borrar. Créalo o no. Pero aún más, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra, una enfermedad maldita en ese tiempo, una enfermedad que marca al ser humano, una enfermedad que era un estigma dentro de Israel. Y viene este a decirme que yo lo sane de lepra, si no puedo sanar a los míos. Y entonces él interpreta, el rey de Israel, interpreta que todo va conducido a hacer guerra. Este viene a hacerme guerra. Y que cuando yo le diga que no puedo, pues voy a hacer guerra contigo, porque me dijeron que allí había sanidad. Y yo me imagino la conversación, pero debe haberse regado un chisme tremendo, hermano. Y usted dirá, ¿pero dónde el pastor saca que se regó un chisme? El versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta de Israel. Mire, se formó un chisme tal que llegó a Eliseo. Yo me imagino los mensajeros, los discípulos de Eliseo, el profeta de Dios. Ya, mira, ya hay un chisme allí porque vino, y yo me imagino todo el cuento que le dijeron. Y Eliseo rápidamente, confiado en el Dios de la Biblia, en el Dios que tiene el control y el decreto en sus manos, manda a decir, mándamelo a mí para que veas que aquí hay profeta. Mire los versículos 9 al 11, hermano. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Usted imagínese esa comitiva. Usted se la puede imaginar. Llena de dinero, de tesoros. Frente a él un general de generales, como era Naamán. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, oiga, detallito bien importante. Eliseo no salió. ¿Usted sabe por qué Eliseo no salió? Se pueden esgrimir varias razones. Pero escuche, hermano. Primero, porque la gloria no es para Eliseo. Vamos a empezar por ahí. Es para el Dios verdadero. Y lo segundo, para que no crea que fue Eliseo que lo curó. ¿Sabe, hermano? En nuestra vida cristiana, a los hijos de Dios, a los que creen en Jesucristo como su único Salvador personal, todo va a obrar para bien, aunque sea una enfermedad. Aunque no entendamos el momento, como muchas veces yo no lo he entendido. Oiga, y envía ese mensajero y le dice, ve, esto fue lo que dijo Eliseo. Yo me imagino el mensaje, mira, Eliseo dijo lo siguiente, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, mire la soberbia, el orgullo, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mira, él tenía ya toda una ceremonia planteada en su mente. Una liturgia, él tenía una liturgia completa. Y tenía una liturgia establecida en lo que él creía que Dios tenía que hacer a través del profeta. Y su soberbia era tal que era él el que daba las pautas, general al fin. Y daba las pautas y decía, esto es lo que va a ocurrir. Y cuando usted quiere ponerle pautas a Dios,
yo quiero que usted entienda algo. Usted aquí no pone pautas, las pone Dios. Y estaba enojado en su orgullo, en su soberbia. Y era tal su orgullo y soberbia, así es el orgullo y la soberbia, oye hermano. Era tal su orgullo y soberbia, así es esto, que prefería quedarse leproso. Es como aquellos que no piden perdón. Y cuando sucede algo terrible que no esperaban, o la muerte o la enfermedad de alguien, van corriendo. Yo lo he visto tanto en hospicios, gente muriendo, y ahora es que el hijo va allí a pedirle perdón. Y algunas veces llegan tarde, porque su orgullo y su soberbia no le permitía dar el paso que dice la Escritura. Pero Naamán era el elegido de Dios. Entonces se va, leproso de nuevo. Se mantenía leproso, prefería estar leproso antes de obedecer a Dios. El orgullo, como es pecado, el pecado embrutece, ¿verdad que sí? Y ahí iba el bruto regresando, porque el pecado embrutece, con su enfermedad, con su estigma, rumbo a la muerte, pero muchas veces la sensatez viene de lo vil y despreciado de Dios, porque Dios escoge lo vil o despreciado para humillar a los sabios, dice la Biblia. Y el versículo 12 dice, Abana y Farfar, decía Naamán, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Entonces se le sale el nacionalismo también. Maldito sea el nacionalismo. Sus ríos eran mejor. Que dice que este río de Israel, el nacionalismo lo iba a asesinar, lo iba a matar. Sea maldito ese nacionalismo. Oiga, qué cosa terrible, hermano. ¿Cómo es posible que la soberbia sea tan pecaminosa? Que recurramos a argumentos totalmente desprestigiados frente a las órdenes de Dios. Y dice, y se volvió y se fue enojado. Y después se va enojado. Entonces aparece ¿qué cosa? La inmadurez, la niñez, la adolescencia. ¿Usted sabe cómo son los adolescentes, verdad? Los que veo aquí. Yo di clase a adolescentes, ¿oyó? De séptimo a Romero. Y sinceramente, hermano, lo digo, ya pasé de eso. Pero los llegué a odiar. ¿Oyó? Tengo que admitirlo, hermano, los llegué a odiar. Sí, entonces daba clase en un segundo piso de la escuela y soñaba con tirarlos por el segundo piso. Y yo, Señor, tú tienes que sacarme de aquí porque voy a ir preso. Y el Señor fue bueno y me sacó de allí. Porque fue una prueba terrible para mí. Y si usted supiera que la mayor prueba, los adolescentes, pero los padres que me trataban de tapar a sus pequeños demonios. No, hermanitos, no. Oiga, y este se fue enojado, haciendo puchero, yo me lo imagino, porque yo quería que fuera como yo decía, con su lepra, con su carga, con su pecado. Y de lo vil y lo despreciado Dios escoge. Y el versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Usted sabe lo que yo le decía? Mire, le decían, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho, coge 5 piedras, levántalas, llévala a aquella esquina, constrúyeme ahora, como lo del Evangelio de la Prosperidad, constrúyeme ahora, cómprame un carro, que esto y lo otro, y serás sano. Otros que deben ser malditos, los del Evangelio de la Prosperidad. Todo ese grupo de ladrones. Oiga, y Naamán, Dios utilizando a sus criados, como utilizó a la joven, escuche, hermano, pida consejo. Y no desprecie, escuche. Porque algunos pueden tener grandes títulos
y ser tremendos burros. Y posiblemente alguno no tiene título y ser tremendos sabios. Siempre escuche y analice. Oiga, entonces Naamán decide ir al río. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, porque el Dios que sana, sana completo. Cuando Cristo sanaba a los leprosos, así quedaba la piel, porque Dios no sana media. No la sanidad es de embuste que usted ve por ahí. Dios cuando sana, sana completo. Y tenía la piel como un niño. Yo me imagino a Naamán, bueno, Dios convirtió su corazón. Dios convirtió su corazón. Allí Dios destruyó su orgullo y su soberbia. Hizo patente que Naamán era el escogido de Dios para salvación. Aún en medio de Siria, aún en medio de los gentiles, allí estaba Dios. Por eso Cristo, en la lectura, si estuvieron atentos, del Nuevo Testamento, dijo en la sinagoga, en Israel había muchos leprosos, pero Dios decidió sanar a Naamán, el sirio. Porque Dios es el que decide, Dios es el que quita, Dios es el que mata, Dios es el que resucita. Y aquí las pautas las pone Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Oiga, y Naamán estaba tan increíblemente contento, se le fue ya lo de bruto y todas esas cosas. Oiga, y mire lo que dice el versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. No hay otro Dios sino el de Israel. Porque los dioses que él servía eran dioses muertos, dioses de palo, dioses de piedra, y que no lo habían sanado. Y estaba tan agradecido a Dios que quería darle un regalo a Eliseo. Ahí Eliseo salió yo. Porque ya Naamán se dio cuenta que toda la gloria era para Dios. Que no era para Eliseo, era para Dios. Ese es el problema de las sectas. El problema de las sectas es que sigan a un hombre o a una mujer. Yo soy sincero, hermano, muy sincero. Ayer estaba un poquito triste y orando. Y decía, tengo que reírme, tengo que buscar algo que me haga reír después que oré. Y YouTube es excelente para eso, buscando sectas. Oír a la gente diciendo estupideces. Me puse a buscar sectas y me reía en mi casa. Yo, pero ¿cómo es posible que la gente crea esta estupidez? Así son las sectas, que se centralizan en el hombre, que adoran al hombre, adoran la mujer y destruyen la familia, destruyen sus finanzas. Y se enriquecen con la pobreza espiritual y material del pueblo. Oiga, mira el versículo 16. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces eso impacta aún más a Naamán, hermano. Lo impacta. Y se da cuenta que no solamente Jehová es el Dios verdadero, sino que tiene siervos verdaderos en la tierra. Y tiene profetas de verdad en esos tiempos. Y mire cómo dice. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Su conversión fue completa. Ya no va a servir a los dioses, pero tiene un problemita. Está en Siria y es el preferido del rey. Y cuando regrese sano, más preferido va a ser. Y él estaba muy consciente, porque así es la conversión, cuando Dios cambia el corazón del hombre. Cuando la ley de Dios se marca en ese corazón como carimbo. El versículo 18 dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, un dios muerto, un Baal de basura, para adorar en él
y se apoyare sobre mi brazo, era un hombre mayor, ya el rey. Si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Que Dios sepa que lo amo. Que Dios sepa que estoy agradecido. Que Dios sepa que mi vida es de Él. Y cuando haya un gesto que se puede malinterpretar de adoración, que Dios sepa que Él controla mi vida para siempre. El profeta le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Ve en paz. ¿Usted sabe lo que es tener paz con Dios? Paz con Dios. Que ya Dios no es tu enemigo. Que ya Dios no te va a condenar. Que ahora Dios es tu amigo. Ve en paz. Ve en paz. Porque en tu corazón ha nacido el Dios verdadero. Ve en paz. Porque tu vida ha sido cambiada. Ve en paz. Porque Dios sabe que Él, Dios, ha hecho la obra en ti. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que la paz de Dios sea depositada en nuestros corazones por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos en silencio, hermano, en comunión.